Buen día, ingeniero, buen día, compañeros. El día de hoy, el grupo número 1 va a exponer sobre los enfoques de desarrollo. Mi grupo está conformado por Carlos Almeida, Jennifer Túqueres, Lenin Cabezas, Catherine Vera y mi persona, Carmen Parro. Los objetivos generales del tema expuesto a continuación son: permitir a los lectores conocer sobre el análisis de desarrollo y los diversos enfoques que se darán a continuación; analizar enfoques teóricos de desarrollo de los aspectos políticos, sociales y económicos de nuestro país. Los objetivos específicos son analizar los conceptos de necesidades básicas insatisfechas y comprender la naturaleza de los problemas y sus distintas formas de resolverlo. Enfoques de desarrollo. La idea de desarrollo del progreso es tan antigua como la civilización humana. Es uno de los pilares sobre los que se ha construido la cultura occidental, como plantearía Nisbel en 1986. El desarrollo como concepto tiene sus orígenes hacia finales de la mitad del siglo XX. Enfoques del desarrollo. El mejor proceso de desarrollo será el que permite elevar la calidad de vida de las personas. Según el enfoque de desarrollo humano, las necesidades son infinitas. Propone una filosofía de desarrollo sustentada de una teoría de las necesidades humanas para el desarrollo. Para Max Neff, el desarrollo está aislado y de la mano de satisfacer las necesidades humanas. Los enfoques de desarrollo está dividido en 4 subtemas muy importantes, que son el crecimiento económico, el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible y el buen vivir. A continuación, mi compañero. El proceso crecimiento económico y modernidad. Con el nacimiento de la República del Ecuador se consolida un modelo económico manejado por estados hasta nuestros días. El ideal progreso se vio marcado desde inicios de 1990 hasta hoy día. La modernidad fue de la mano del proceso de la expansión agrícola e industrial en los países. Esta última es la menos desarrollada durante el siglo XVIII, todavía la Real Audiencia de Quito. Las costas ecuatorianas se especializaban por la expansión de productos tropicales, en especial el cacao. El concepto de desarrollo se ha visto ligado a nivel de industrialización de países, su nivel de pobreza, educación, distribución del ingreso, dependencia económica, cultural, política y tecnológica. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se completan las 3 décadas catastróficas en la historia moderna, que incluye la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. La década de 1920, que se caracteriza por el desempleo, la inflación y desastres económicos muy grandes de la economía internacional. En la década de 1930, asignada por la Gran Depresión, y en 1940 por la Segunda Guerra Mundial. Se estableció en 1948 la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que aporte de ayudar a resolver los problemas económicos urgentes a raíz de la guerra, se dedicaron al estudio y búsqueda de soluciones a los problemas suscitados por el desajuste económico mundial en América Latina. La industria ecuatoriana por aquellos años se mostraba más bien endeble, aunque con extensión del crecimiento, sobre todo en la área textil y azucarera, la economía para ese tiempo seguía siendo dominada por el producto del cacao, aunque ya se había dado ciertas expansiones agrícolas como hacia el café, azúcar y tagua. También se da la crisis bananera que fue causada por las plagas. Esto se dio a fines de la década de 1950. A fines de los 60, una empresa llamada Texaco Gold descubre el petróleo en el norte del Ecuador ecuatoriano. Con este se dio un proceso industrial, urbanización, expansión de las clases medias y el fortalecimiento del Estado. Pero de igual manera, el precio del petróleo no pudo estar alto ya que se dio la dolarización en el 2000. En el contexto internacional, para el mundo en el siglo XX fue el escenario de 2 guerras mundiales, la primera y la segunda. La Primera Guerra Mundial fue en 1914 y 1918 y la segunda fue en 1939 y 1945. Todo esto fue un conflicto entre potencias mundiales y afectó al comercio
entre la mayoría de países, entre ellos a nuestro país Ecuador. En el siglo XX hubo las dos guerras mundiales y esto afectó mucho al comercio, ya que nuestro país es exportador de muchos productos a varios países en los que estaban inundados de la guerra. Y esto fue muy difícil tanto para ellos como para nosotros. Durante este mismo siglo, Ecuador se integró a diferentes organismos internacionales con el fin de ganar un espacio en el ámbito político del mundo. Organismos a los que se integró Ecuador. El primer organismo al que se integró Ecuador fue la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas con la sigla ONU en 1945, en donde se reunieron en San Francisco los representantes de 51 países, con el fin de firmar la Carta de la Fundación de la organización. El propósito de esta organización es ayudar a la cooperación, la amistad, la seguridad y el progreso con el fomento de los derechos humanos entre naciones. A partir de las crisis que en este tiempo había en el siglo XX, donde surgieron muchos países, muchas deudas en bastantes países de Latinoamérica a causa de esta guerra mundial, buscaban opciones de apoyo, se apoyaban entre ellos y ahí nació la Organización de las Naciones Unidas, que está conformada por países latinos. El segundo organismo fue el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Su función principal es hacer préstamos a los países que enfrentan problemas económicos y permitirles equilibrar su balanza de pago. Como venimos de una crisis y donde existe una escasez de dinero, aquí aparece el Fondo Monetario Internacional, donde Ecuador hacía préstamos y se endeudaba cada vez más porque eran tiempos muy difíciles y no se podía, la única forma de obtener ingresos era con las exportaciones, pero como se estaban las guerras y todo se cambió y ya no estaba bueno el comercio en los mercados extranjeros. Entonces hubo una gran crisis y por eso Ecuador se endeudó en este fondo monetario. El tercer organismo fue la Comunidad Andina, con sus siglas CAN. Nació en 1969 tras el acuerdo en Cartagena y está formada por Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. El objetivo de esta organización es fomentar la integración entre países andinos, promover el libre comercio y ayudar a los países miembros a alcanzar el desarrollo económico. Yo les voy a hablar acerca de las tendencias del desarrollo urbano y rural. Por lo general, hablan acerca de la distribución geográfica de la población en un país. Se da entre áreas urbanas, tales como ciudades y ciudades intermedias, con acceso a servicios generales y mayor desarrollo a nivel de infraestructura, y áreas rurales, asociadas más hacia el trabajo de producción, ya sea agropecuario o de extracción mineral, que por lo general cuentan con un limitado acceso a servicios básicos y tienen una infraestructura ineficiente para poder atender a su población. Además, las instituciones gubernamentales tienden a centralizar sus funciones a nivel de urbes, por lo que la distribución de la riqueza suele concentrarse todavía más en estas zonas. En las sociedades desarrolladas, la población rural articulada a actividades productivas en teoría debe ir disminuyendo por la mecanización del trabajo, así como por la eliminación de la brecha entre lo urbano y lo rural, mientras que en las sociedades subdesarrolladas esto no sucede, pese a los intentos de modernización, puesto que la innovación industrial en muchos países de la región es un sector todavía incipiente. Por otra parte, los sectores rurales son fácilmente asociados con la población campesina e indígena, siendo los problemas de estos problemas ubicados en la ruralidad, tales como la minifundación de los terrenos frente a los grandes latifundios privados. El espacio rural está en contraposición al urbano. No obstante, con el avance de la tecnología y la mala distribución de las tierras, cada vez hay menos trabajos en esta área. La conformación urbana en la colonia se caracterizó por ser aquella que asume la cualidad de ser el centro de control y desarrollo urbano regional.
Sin embargo, la diversificación política, económica y población regionales determinaron que en Ecuador se centró principalmente en la sierra. Por otra parte, en Guayaquil se dio más impulso al desarrollo costero, donde a raíz de la producción cacotera, las luchas libertarias y las secuelas de las crisis demográficas del siglo XVII provocaron una redistribución territorial de la población y una redefinición de las funciones urbanas. El primer proceso de urbanización se dio entre 1895 y 1983. En este se da la constitución del Estado Nacional, así como se ve relacionado con el intercambio comercial en base a la exportación de productos agrícolas. Para los años 50 la economía vuelve a dinamitarse con la explotación nacional del banano, con la cual la urbanización se aceleró significativamente, pero focalizándose más en el alto dinamitismo que adquiere la costa y sus ciudades intermedias, mientras las ciudades de las sierras se estancaban. En el caso de los primeros bajos económicos, la riqueza no fue redistribuida dentro del territorio, sino que salió a manera de importaciones directamente junto con las familias que iban a vivir al extranjero. Para la década de los 70 se consolida el proceso gracias a los ingresos derivados de la producción y comercialización petrolera, que se va acompañada de una industrialización sustitutiva de importaciones, modernización agraria, condiciones propicias para las inversiones foráneas, modernización del aparato estatal, crecimiento del petrolerario industrial, la concentración del ingreso y la aceleración del proceso de urbanización. Por este motivo, el desarrollo del país debe medir de manera separada entre la población nacional, las áreas urbanas y rurales, ya que es una brecha entre ambas es todavía muy amplia en cuanto a la prestación de servicios vinculados a la reproducción social y la satisfacción de necesidades básicas en materia de hábitat y vivienda. El buen vivir y los objetivos de desarrollo sostenible. El buen vivir o suma causa se refiere a una cosmovisión tradicional que rige en las comunidades indígenas que viven en la cordillera de los Andes de la región sudamericana. Se define como un modelo de vida que sea socialmente justo y sostenible desde el ámbito ecológico. Además, se llega a alentar a las personas a que puedan dirigir sus comunidades de una forma responsable. En este sentido, se busca fortalecer las comunidades y vivir en armonía con la naturaleza. Por otro lado, el objetivo del desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Bueno, podemos decir que el suma y causa o buen vivir es una forma de vida donde hay equilibrio entre los hombres, comunidades y la naturaleza, en donde se implica rebasar el individualismo y alcanzar las condiciones de igualdad, eliminando la discriminación y la explotación, promoviendo la paz y el progreso de las comunidades, como también respetando la naturaleza. Y como conclusiones tenemos, en conclusión, podemos entender el desarrollo integral como un proceso sostenido de transformación que implica la participación de los factores políticos, económicos y socioculturales estrechamente interrelacionados entre sí. Este desarrollo propicia la ruptura de las interrelaciones personales de poder y permitir sustituir más ágilmente estructuras tradicionales por estructuras netamente institucionales y para poder obtener un desarrollo de criterios aislados. Por otro lado, el desarrollo puede ir ligado al menester político, es decir, que nos ayude a fomentar mejor un ámbito político. Esto podemos ver reflejado de la manera que el Estado puede y maneja las situaciones anteriormente mencionadas. Muchas gracias por su atención.